Buenas noches, hermanos. Otra vez juntos por este medio para seguir enseñando la palabra de Dios. Y la verdad que la palabra de Dios es inagotable. Lo que enseñemos no se puede agotar. Y este tiempo que usted está recibiendo, tanta palabra de Dios en su casa, que usted está recibiendo el consejo, la doctrina, la palabra, también es para que usted la enseñe a otros. También para que usted la mande a otros, le explique a otros. Y sabe, hermano, que quizás tenemos más tiempo ahora para hacer eso. Y estamos haciéndolo, pero hágalo más, ¿eh? Como dicen los chicos ahora en el lenguaje de los jóvenes, hágalo viral. Viral es que usted lo mande a todo el mundo. Bueno, pero también damos tantas gracias a Dios de poder hacerlo, porque a veces no es fácil. No ha sido fácil porque uno tuvo que equiparse un poco de esta tecnología y todavía nos falta un montón, pero la mayoría ya la tenemos y todo eso es de que lo entiendan y que también es gasto. Pero gracias a Dios que lo podemos hacer. A que sí que estoy muy contenta con ustedes otra vez de compartir la palabra de Dios. Yo quisiera enseñar un tema que es muy difícil, es muy común, pero es muy mal comprendido, muy mal. Algunos no comprenden lo que significa. Y como título le puse La revelación de la cruz. Entonces, para esto vamos a mirar Mateo, capítulo 27, el versículo 33. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Y cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Dice, hablando el texto de la crucifixión. La crucifixión es un tema tan profundo, muy significativo, la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, como decimos. Este evento es el más conocido, por lo menos casi por todos, pero el menos comprendido. ¿Por qué? Porque no comprenden. Cuando vemos a Cristo, por ejemplo, cuando vemos a Cristo, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo ve la gente? Por no conocer la Biblia, por no conocer las Escrituras, los sufrimientos físicos de Cristo no fue los clavos, no fue la corona de espinas, que era un sufrimiento terrible, los golpes, los látigos, todas aquellas cosas, sino cuando cayó sobre Jesús. Mire, ¿no? Cuando cayó sobre el cuerpo de Jesús el pecado de todo el mundo. Ya estaba crucificado, porque dijimos que ya estaba clavado en la cruz. Y cuando cayó el pecado de todo el mundo sobre la vida de Jesús, Dios se apartó de él. Qué tremendo, ¿no? Dios se apartó. Y él quedó solo. Y es ahí cuando él queda solo, Jesús exclama y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento, en ese preciso instante, Dios estaba haciendo de juez. De juez. ¿Un juez qué hace? El juez edicta la sentencia de alguien que hizo algo, y el juez es el que dice lo que le tienen que hacer. Entonces Dios era juez, y como era juez, el pecado de todo el mundo tenía que caer sobre Jesús,
para que Él muriera como el sacrificio vivo. Así dice la palabra de Dios. Y la única manera, era que Jesús en su cuerpo llevara todos nuestros pecados y de esa manera Él podría darnos la salvación. O sea, qué tremendo que es la muerte de Cristo. Qué tremendo el significado, qué revelación. Y ahora nosotros, los cristianos, debemos de entender por qué sufrió por nosotros. Él sufrió por todo el mundo, pero vamos a decir por nosotros. Entonces, vamos a mirar la gente que estaba en ese momento, en ese escenario, mirando cómo moría Jesús. Porque quiero decirles que así a forma de reseña histórica, que la muerte de la cruz era la muerte más cruel que existía en esa época de los romanos, porque eso lo inventaron los romanos. Era la muerte más cruel para aquellas personas que habían hecho tanto daño al mundo, a las personas, tenía que morir así. Pero Jesús, usted sabe que Él fue a morir así, sin haber hecho nada malo. Pero tenía que morir así, porque así lo tenían que matar para que Él pueda salvarnos a nosotros. Entonces, vamos a ver las personas que estaban ahí. Primero estaba una multitud, porque había una multitud que lo estaba viendo a Jesús, que lo estaban crucificando. Esa multitud, mucho de esa gente, muchos de ellos, habían recibido milagros de Jesús. Muchos, Dios le había abierto los ojos, usted se acuerda, Dios los sanó de la lepra, Dios los sanó a los paralíticos. Muchos de ellos que le decían, Hosana, bendito el Rey que viene de los cielos, ahí estaban diciéndole que crucifícale, crucifícale. Estaba ahí la multitud, 8 días después estaban diciéndole y se olvidaron de que Jesús había hecho por ellos. Después había otro grupo de personas que eran los líderes religiosos, los judíos. Estos judíos decían así, eso dice la ley en la palabra de Dios dice, decían ellos, maldito aquel que es crucificado o colgado en un madero, maldito. Entonces, y es cierto, porque toda persona que lo crucificaban de esa manera era maldito. Ahora quiero decirle, es cierto que Jesús se hizo maldito por nosotros, por tu vida, por la mía, y Él llevó en su cuerpo, Él llevó la maldición. Él llevó la maldición, lo que nosotros tenemos que llevar, Él lo llevó en su cuerpo. Toda la maldición de que nos caía a nosotros, le cayó a Jesús. Por eso es que nosotros tenemos que saber que Dios siempre es el que está con nosotros. Y entonces, esta ley, esta segunda ley, pero Cristo entra y nos ayuda a nosotros para cumplir los mandatos de Dios, para cumplir. Por ejemplo, nosotros no podemos cumplir los mandatos de Dios, los 10 mandamientos, que es la ley moral. No podemos, porque cuando cumplimos 9 y erramos en uno, ya otra vez no lo cumplimos. Pero Jesús cumplió todo. Y Él en la cruz llegó hasta ese punto, Él cumplió todo. Por eso Él pudo decir en Juan 3:16, que todos lo conocemos, porque de tal manera, ahí se hace, lo hacemos chiquito el Evangelio. Amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús estaba muriendo, después vamos a mirar otro poquito la historia, pero también encontramos otro grupo de personas que estaban ahí en la crucifixión. Estaba la gente común que le decía crucifícale, estaban los religiosos que decían, bueno, ellos, a ver, ¿por qué lo crucificaron a Jesús los religiosos? Porque decía que Jesús se hacía pasar por Dios. No, no se hacía, era Dios y es Dios. Estaba el tercer grupo, los filósofos, los griegos, que estaban también ahí,
entonces al pie de la cruz. ¿Y cómo puede? Y entonces ellos decían así como, no eran ni romanos ni judíos, eran griegos, decían ellos, estos filósofos, ¿cómo puede ser o cómo puede permitir Dios que así le hagan a su hijo? ¿Cómo puede? ¿Cómo puede ser? Si es hijo de Dios, ¿cómo puede permitir? Pero miren lo que dice Primera de Corintios, así dice la palabra del Señor, Primera de Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. La palabra de la cruz es locura. Claro, ¿quién entendía lo que estaba pasando ahí? Nadie entendía. Nosotros, por naturaleza, por ejemplo, nosotros, cualquiera de nosotros, no importa de la religión que sea, no importa de la nación que sea, de la cultura que sea, por naturaleza, queremos hacer algo para nuestra salvación. Queremos hacer algo. Y ahí empiezan las buenas obras, como decimos nosotros, las buenas obras para merecer la salvación. Por ejemplo, si a nosotros nos dijeran que la salvación de tu alma vale $1.000.000, yo pienso que trabajarías toda tu vida para pagarla y te salvaría. Pero como no se puede pagar, la salvación no se puede pagar. La salvación no es por obras, la salvación no es por hacer cosas o dar cosas o hablar cosas. La salvación justamente es esto, lo que acabamos de escuchar, es el sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo, porque si la salvación costara algo, amigos, hermanos, si costara plata, si costara sacrificio, si costara esto, si costara caminar 10 kilómetros de rodillas, si que yo me pegue 500 azotes sobre mi espalda y me saque toda la piel, me lo haría total de salvarme, pero no es eso la salvación. La salvación ya Jesús pagó en la cruz. ¿Y sabe qué? Y si la salvación costara algo, ¿para qué murió Jesús? ¿Para qué murió Jesús? ¿Por qué sufrió tanto? Justamente para salvarnos. Jesús murió en la cruz para salvarnos. Y si no hubiera sido su sacrificio en vano. Dice, ahora, ¿quién es el sabio que pudiera comprender a Dios? A ver, ¿podemos entender a Dios? No, no podemos entender a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no lo podemos entender a Dios? Por ejemplo, ahora mismo, en esta pandemia, ¿usted qué cree usted que me está escuchando? ¿Quién la mandó? ¿Dios? ¿El diablo? ¿Los gobiernos? Como dice Trump en los chinos. ¿Quién la mandó? Bueno, nos preguntamos. Si la mandó Dios, ¿por qué la mandó Dios? Si la mandó el diablo, bueno, ¿por qué la mandó el diablo? Bueno, hay más creíble que la mandó el diablo, ¿no? Porque es malo. Ahora, hay cosas que nosotros nos queda grande la cabeza para entender a Dios. Mire lo que dijo un gran sabio, ¿no? Era un gran sabio del siglo, de la edad medieval, del año 1500. Agustín Hipona, un filósofo y un teólogo, pero bien. Entonces un día fue al mar, a la playa, a bañarse. Y había un nenito haciendo un hoyo en la arena, hizo un hoyo en la arena y traía con el baldecito, vio que los nenitos van a la playa a jugar, traía agua y lo echaba en el hoyo. Volvía a traer agua y lo volvía a echar en el hoyo. Y le pregunta este hombre sabio, ¿qué haces, nene? Y le dijo, estoy tratando de meter el mar en este hoyo. Y le dijo el sabio, no, no podés meterlo ahí. ¿Sabes por qué? Porque el mar es muy grande y no entra en ese hoyo. Y ahí él se dio cuenta que muchas personas lo quieren meter a Dios en un hoyo. Lo quieren meter a Dios en una cosa chiquita
como nuestro cerebro. Nuestro cerebro es así. Dios no puede entrar ahí, porque Dios es grande, Dios supera todo, es más grande que todo. Por eso que nosotros tenemos que entender que Dios es tan grande. Ahora, ¿quién nos ayuda a entender a Dios? ¿Cómo yo lo puedo entender a Dios? Solamente con la ayuda del Espíritu Santo. Cuando está el Espíritu Santo en mí, yo puedo entender a Dios. Porque el Espíritu Santo dice que viene y nos avisa, nos guía, nos lleva a la verdad. El Espíritu Santo nos habla, porque el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo nos habla, el Espíritu Santo nos anima, nos consuela, nos conforta. Qué maravilloso, ¿no? Entonces podemos entender a Dios por medio del Espíritu Santo. Ya que por la sabiduría del mundo, porque hay sabiduría, hay tantos sabios, dice, por la sabiduría del mundo, no podemos salvarnos, no podemos salvarnos, porque no les entra que en la cruz tenía que morir Jesús para salvarnos. Y entonces no podemos salvarnos. Por eso dice la palabra de Dios, que solamente creyendo. ¿Cómo es la salvación? Creer en Jesucristo, arrepentirnos y creer en Jesucristo. ¿Y cuando creemos en Jesucristo? No tenemos que hacer nada, no tenemos que pagar nada, solamente aceptar el sacrificio de la cruz. Ahora, por ejemplo, los judíos en esa época, la gente común, ¿qué pide para conocer a Dios o para creer en Dios? ¿Qué pide? Señales. Dice, bueno, si yo solamente supiera que Dios me sana, yo voy a creer en Dios. No. Mira, Dios te sana y no crees. Porque no es por las señales. No es por lo que... Sí, Dios hace eso. Dios te sana, Dios te salva, Dios puede hacerte ver un ojo, Dios puede hacerte crecer una pierna, Dios puede hacer todo porque Él es el dueño de la vida. Pero aunque veas eso, no te vas a salvar, porque no es por señales, es por creer en Jesucristo, que Él murió en la cruz por nosotros. Y entonces, y también la única cosa que quita nuestros pecados es la sangre de Cristo. Por eso que somos salvos por la sangre de Cristo. Y mire lo que dice Colosenses. Colosenses, vamos a mirar la palabra de Dios, dice así, vamos a mirar el capítulo 2 y el versículo 13 de Colosenses, dice así, y a vosotros estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. ¿Y qué más? No solo perdonando, mire lo que dice el 14, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de nosotros, los pecadores, tenemos un acta en contra. Todas las cosas malas que hemos hecho se nos levantan un acta en contra. Pero Jesús, cuando Él vino a salvarnos, Él anuló esas actas en contra de nosotros que debíamos de pagar por nuestros pecados. Dios lo anuló. Qué bendición, ¿no? Qué maravilla. Lo anuló. Y no solo lo anuló, sino lo que las clavó en la cruz. Y dijo Dios así, Jesucristo dijo, está todo pagado. Todo lo que esta persona, vos o yo o quien sea, ha cometido, Jesús lo pagó en la cruz. Allá está colgado, en la cruz. Está pagado, está colgado y vos sos una persona libre. Claro, usted me dice, Dios mío, ¿eso es la salvación? Sí, eso es la salvación. Justamente ¿para qué murió Jesús? Eso es la salvación. Ahora nosotros en la resurrección, dice, en la resurrección y la vida hay dice, después Jesús, por supuesto, resucitó al tercer día, ¿no es cierto? Y dice que el otro mensaje más grande que nos conmueve, el mensaje de la cruz, era, también estaban ahí, ¿quién? Los soldados romanos.
Los soldados romanos, después que Jesús muere, lo ponen en la tumba, estaban cuidando la tumba. Y eran aquellos soldados crueles, el que les pegaban, les decían tantas cosas, el que rompieron sus vestidos, como hemos leído hace un ratito, hemos leído. ¿Y sabe cuántas horas Jesús padeció? Para que usted sepa. Lo empezaron a colgar a Jesús a las 9 de la mañana. ¿Y cuándo murió Jesús? A las 3 de la tarde. ¿Cuántas horas pasaron? Hasta que no derramó la última gota de sangre, recién murió. Y dicen los científicos, y yo escucho a los científicos, que Jesús murió cuando le pasaron la lanza por el costado, le abrieron el costado, le entró aire al cuerpo y explotó el corazón. Se hizo un infarto masivo, explotó en pedacitos, por causa de que le entró el aire por el costado adentro. Ahí es cuando murió. Y los soldados, no solo eso, le clavaron la lanza, lo golpearon, lo clavaron, de todo. Y entonces dice que se burlaban ellos y echaban suertes en las ropas de Jesús. Y estaban ahí los soldados romanos en la muerte de Jesús. Y entonces, y Jesús antes de morir, en lugar de decir algo en contra de la gente, todo lo que le estaban haciendo, mire lo que dijo Jesús. Ya estaba a punto de expirar. Le dijo a Juan, al apóstol Juan, que era el más jovencito, Juan le dijo, he aquí está tu madre, a María, que era la mamá de él, la madre biológica. Aquí está tu madre. Y a María le dijo, ahí está tu hijo. ¿Qué estaba haciendo con eso Jesús? Estaba preocupado por las familias. ¿Ya estaba muriendo? ¿Ya expiraba? Y lo que habló, eso poquito, estaba encomendando. Y usted sabe que él también habló. Él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y entonces, al ladrón que estaba al lado de él, le dijo, uno lo injuriaba y el otro le hablaba. ¿Qué le dijo al ladrón que estaba ahí al lado de él? Que moría por sus fechorías, por todo. ¿Qué le dijo? Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo se preocupó de la familia y se preocupó de las personas? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que este mensaje glorioso de la cruz es el mensaje más grande. Es el mensaje más grande que nosotros podemos tener en la vida. No hay otro mensaje más poderoso que el mensaje de la cruz, hermanos. Este mensaje es el mensaje del Dios viviente. Y mire lo que dice, vamos a seguir mirando Mateo, porque empezamos leyendo Mateo, hemos empezado leemos en el 45, dice así, y desde la hora sexta hubo tinieblas, y toda la tierra, en toda la tierra hasta la hora novena. ¿Se acuerda que yo le dije que 6 horas estuvo colgado? Y hubo tinieblas. Hubo tinieblas. Dice, y cerca de la hora novena, que eran las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo, bueno, ahí dice, Elí, Elí, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos que estaban allí le decían, a Elías llama. Y al instante corrió uno de ellos con una esponja empapada de vinagre y poniéndolo en una caña le dio a beber, pero otros decían, deja que venga Elías a salvarle, todos burlándose. Mas Jesús, hablando otra vez, habiendo clamado a gran voz, entregó su espíritu. Y en ese instante, mire lo que pasó. Cuando Jesús muere, ya entregó su espíritu. Dice, he aquí, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Acabamos de leer que en el momento que Jesús murió, habían tinieblas, se oscureció.
En el momento que Jesús expiraba, se oscureció. Ahora, ¿usted qué cree que es esa oscuridad? ¿Qué cree que es? ¿Qué cree que fue? ¿Fue nada más que se nubló el sol? Porque eran las 3 de la tarde. ¿Cree que se hizo la noche? Mire, la Biblia revela en otras partes de la Biblia, pero yo le voy a dar un poquito de revelación. Era que los cielos se oscurecieron de demonios, porque los demonios estaban triunfando que habían matado a Dios, que habían matado al Salvador del mundo. Triunfaban y se oscureció de tantos demonios que habían. Pero ellos, como no conocen la mente de Dios, por eso no tenga miedo al diablo, ni tenga miedo a las maldiciones, ni tenga miedo a ninguna de esas cosas que existen. ¿Sabe por qué? Porque ellos no conocen la mente de Dios, no saben el futuro, saben el presente y el pasado, pero el futuro no. Y entonces, en ese momento dice que el velo, porque en el templo, esto le voy a explicar poquitito para no hacer extenso el mensaje, el templo tenía 2 piecitas, una que se llamaba lugar santo y la otra santísimo. Y en el medio había una pared gruesa, ¿sí? En lugar de haber pared, eran unos velos, o sea, era de cortinas la pared, bien gruesa. Y al lugar santísimo solamente podía entrar el sacerdote una vez al año, una vez. No podía entrar más. Y al lugar santísimo, al lugar santo sí podía entrar los sacerdotes a presentar los sacrificios. Y en ese mismo instante que Jesús murió, acabamos de leer, el velo del templo se rasgó. El velo del templo se abrió. Ahora, ¿para qué se abrió? ¿Qué significa eso para nosotros? Para los judíos, que ellos conocían, que para entrar a la presencia de Dios, para encontrarse con Dios, el sacerdote entraba una vez al año y llevando todos los requisitos. Sería lindo que uno lo explique todo para que usted entienda. Los requisitos a la presencia de Dios una vez, santificado para llevar a orar por los demás. No podían entrar más. Pero en ese momento, cuando Jesús muere, el velo del templo se rasga en 2 pedazos. ¿Y sabe qué pasa en ese momento? ¿Sabe lo que dice la palabra de Dios? En ese momento se abre un camino, qué hermoso, se abre un camino nuevo y vivo, y lo vamos a mirar, mire, en Hebreos, capítulo 10, dice así la palabra de Dios. Dice así que en Hebreos 10, vamos a mirar el verso 19. Así que, hermanos, teniendo libertad, mire lo que es, ¿no? Para entrar en el lugar santísimo, ¿qué les dije yo? Que al abrirse ese velo, al romperse, se abrió el camino para entrar. ¿Quién puede entrar ahora? Todos. Usted y yo podemos ir, dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿por qué entramos? Por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. ¿Cómo nos abrió? Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Cuando su carne se rompió en pedazos, como usted, la crucifixión, usted la ha visto en película, en todo, se ha roto en pedazos a través de su carne, que era el velo que impedía entrar a la presencia de Dios. Nosotros podemos entrar a la presencia de Dios. Y teniendo, dice, un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ahora dice el texto, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. O sea, Jesús no solo nos salvó, no solo clavó en la cruz el acta de todos los decretos que estaban en mi contra
que me condenaban, para que a mí me mataran o me condenaran en la cruz. Y no solo llevó las maldiciones en la cruz, sino que también hizo que abrió el camino para que yo pueda entrar a la presencia de Dios ahora puedo entrar yo a la presencia de Dios, me abrió el camino, me abrió el velo, yo puedo entrar. Lo único que Dios nos pide para entrar a esa presencia de Dios es un corazón sincero, sinceridad. La condición que Dios nos pide es que vengamos con sinceridad, con confianza, con la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Y a ver qué dice el 53 que estamos leyendo, dice, y en ese momento, aparte de que el velo se rompió en el 51, en el 52 dice, y se abrieron los sepulcros. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. O sea que resucitaron muchos muertos. Y los sepulcros, dice el 53, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. O sea, se abrieron los sepulcros y muchos de los que estaban muertos resucitaron. Qué milagro de Dios. Vinieron con Jesús. Y después, no les voy a predicar la otra parte que dice que Jesús descendió al infierno. Ese es otro mensaje porque se nos hace un poquito largo. Ahora dice la palabra de Dios en Juan 5:58. Lo vamos a leer porque a veces es importante que usted lea la palabra de Dios. San Juan, vamos a mirar San Juan, el capítulo 5, el versículo 58. 28 vamos a mirar, dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora, acá le está hablando a Jesús, cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz. ¿De quién? La de Jesús. Y los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de vida. Los que hicieron lo bueno y los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. Entonces, aquí está confirmando de que en el momento de la muerte de Jesús, los sepulcros se abrieron y los santos salieron resucitados. Ahora, dice otro texto, que está establecido que los hombres mueran una vez y después el juicio. Y bueno, aquí entonces, esta es la decisión que tenemos que hacer. ¿Qué decisión tenemos que hacer? ¿Vamos a venir a la cruz? Hoy se nos reveló la cruz. Qué revelación maravillosa. ¿Cómo vamos a venir a la cruz? Dice que el que a mí viene, no le echo fuera, dice Dios. Dice el Señor así, venid todos, venid a mí, dice el Señor. Todos. ¿Quiénes? Todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Por eso tenemos que venir a Jesús, porque es el único camino, es la única salvación, no hay otro, no hay otro. Él murió para salvarnos, para librarnos, para sanarnos y para abrirnos el camino para entrar a la presencia de Dios. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a aceptar o lo vamos a rechazar? Porque también está en nosotros, como la multitud esa que estaban, unos una cosa, otras otra. Pero ahí es cuando nosotros tenemos que venir a Jesús. No importa lo que hayas hecho, lo importante es que reconozcas que Él murió por tus pecados y la sangre de Cristo te puede limpiar. Bueno, gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios por este momento tan hermoso que podemos hablar de estas cosas tan profundas. No es fácil entender la cruz de Cristo, no es fácil. En otro momento les voy a enseñar otra área de la cruz. Les voy a mostrar, ahora miramos la revelación de la cruz. Y dice que la cruz, para los que se pierden, es locura, pero poder de Dios para los que se salvan. Y pudiéramos
agradecerle al Señor. Pudiéramos darle gracias y decirle al Señor, qué maravilloso lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz de Cristo. Demos gracias al Señor. Señor, te damos gracias en este momento por esta cruz, por este sacrificio tan grande que tú hiciste en la cruz de Cristo, que quizás no nos damos cuenta de la dimensión tan grande que pudimos ver un poquitito lo que significa la cruz. Y por eso en esta noche queremos decirte, Señor, que te amamos, que hemos aceptado la cruz de Cristo, no como un amuleto, no como un símbolo, no como algo que todo el mundo lo tiene, no. Te aceptamos como el dueño de nuestras vidas, como el Señor de nuestras vidas, como el Salvador de nuestras vidas. Y en medio de esta pandemia, en medio de estas cosas que estamos pasando, sabemos que tú eres poderoso para ayudarnos, para auxiliarnos, para llenarnos con tu Espíritu Santo, para sacarnos, Señor, a la libertad. Y rogamos, Señor, que nosotros podamos orar, ir a tu presencia, orar, Señor, y clamar a ti y esperar en ti y creer, Señor, de que tú estás vivo, porque tú te levantaste al tercer día, resucitaste de los muertos. Gracias te damos, Señor, por todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos volvemos a ver.